La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy, como siempre, tenemos a nuestros jóvenes invitados. Ellos nos van a hablar siempre de sus proyectos. Son cosas tan lindas. Nuestros jóvenes que nos traen propuestas y que nos dan ese dinamismo para que no nos quedemos anquilosados. Hoy vienen unos jóvenes, ellos mismos, como siempre, se presentan y después también nos van a decir qué proyecto tienen por delante. Así que, queridos jóvenes, bienvenidos aquí a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Está? Bueno, primero lo que hacemos es, y comenzamos con las mujeres, así que vas a comenzar, te vas a presentar tu nombre, qué estás haciendo, tu edad también, así sabemos qué estás haciendo y por dónde andas. Bienvenida. Muchísimas gracias, padre. Hola a todos, yo soy Ceci Orostiaga, formo parte de la Juventud Femenina Schoenstatt. Tengo 17 años y bueno... Entonces, ¿está en el colegio todavía vos, Ceci? Sí. ¿Estás terminando? ¿Qué curso está? Estoy en segundo curso, ¿Segundo? Año que viene. El año que viene. Sí. Ya, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Sos buena alumna, Veina? Sí, siempre. Estás, me dijiste, en, ¿cómo le llaman? De las de Schoenstatt, el movimiento femenino, Sí, ¿o cómo le dicen? Juventud Femenina. Juventud. Más conocida como JF. JF, Sí. Juventud Femenina. ¿Y hace cuántos años que está Ceci en la Juventud Femenina? Yo estoy desde el 2022. 2022, 23, 24, 25, 3 años ya, ¿eh? 3 años. Está bien, o sea, jovencita comenzaste. ¿Y de los cuántos años se puede estar en el grupo? En la Juventud Femenina, o sea, primero están las apóstoles desde tercer grado. Tercer grado, a la Sí, cuenta. las más pequeñitas de la juventud, hasta la JF hasta los 25, pero después hay ramas para las más grandes. Realmente todos son bienvenidos en el movimiento, hay para todas las edades. En serio, yo hace 3 años. O sea que si tenés 17 a los 14, te decidiste, a los 15, A los 14. a los 14, Sí. entraste. Bueno, después vamos a seguir hablando, Ceci, ahora le vamos a presentar aquí, ya que vinieron una copia luego, ¿verdad? Eso es bueno tener a los muchachos también en medio. ¿Y vos? Tu nombre y vos. Muchísimas gracias, padre. Mi nombre es Henry Orman. Nosotros estamos en el movimiento de la juventud masculina Schoenstatt, más conocida como la JM, y yo también sigo en el colegio. JM, Sí. ¿verdad? Sí. Ya. Y tu apellido me dijiste Gorman. Gorman, ¿Y qué apellido es? ¿Alemán, francés, qué? proviene de Irlanda. Irlandés. Mira un poco, Gorman. Bueno, ¿y quiénes son los que vinieron de Irlanda? ¿Tu abuelo, bisabuelo? No sabes. Los papás de mi abuelo eran Los irlandeses. papás de tu abuelo, entonces Mi bisabuelo. bisabuelo. Ah, ya. ¿Y no sabes por dónde fueron a parar cuando vinieron a Paraguay? ¿Por Asunción ya o fueron por otro? Por el Chaco. Ah, por el Chaco. Sí. Ah. Y ahí se quedaron toda mi vida. Mi abuelo vivió en el Chaco, vino ¿En a Asunción serio? para estudiar, Sí. pero después volvió al Chaco porque ahí nació y ese es su lugar. Ah, sí, En el ya. mundo. Eso es tu abuelo. Sí. Y después, ¿y tu papá? Y mi papá vivió hasta los 6 años en el Chaco, Ya. pero después ya tenía que estudiar y entonces... Ahí ya vinieron hacia aquí. Sí, vinimos a Asunción y... ¿Y nosotros vos ya- te fuiste al Chaco o ya te quedaste aquí? No, nosotros nos vamos siempre a visitar a mi abuelo, pero nosotros somos citadinos ya. Ah, sí, ya aquí. Sí. Qué bien, che. Bueno, ¿y vos hace cuántos años que estás dentro del movimiento? Hace un año entré al movimiento y... ¿Cuántos años tenés? Tengo 17 años. 17 también. Entonces, ¿ustedes son compañeros o no? Más o menos, o sea, en edad. ¿O Somos están en muy- el mismo somos colegio? muy amigos. Ah, son amigos, ya. Compartimos mucho en el movimiento, pero estamos en colegios distintos. Ah, colegio distinto. ¿Qué? Eso también tiene muy lindo el movimiento, que conocemos gente de todas las edades, de todos los colegios. Ya. Entonces se ayudan los jóvenes. ¿Y cuáles son las actividades que suelen hacer ustedes en la juventud masculina? ¿Qué, por ejemplo, cómo comienza un encuentro? Así los jóvenes también se entusiasman y se van uniendo al movimiento, ¿verdad? Nosotros en la juventud masculina contamos con distintos campamentos, retiros, vigilias que nos unen muchísimo. Por ejemplo, nosotros tenemos un campamento
que es en el Cerro Acatí, que se hace todos los años. O sea, hacia Villarrica, Sí. Huaylaina, Catinje. Sí, es hacia Villarrica, está en el cerro y siempre solemos conseguir más de 150 inscriptos por ¿En lo menos. serio? A la cuenta. ¿Y ese es un requisito inicial, por decir así, o eso ya después de haber hecho un camino ustedes hacen esos campamentos? No, el campamento es abierto al público, se suelen ir personas que están en el movimiento, pero muchas personas se entran al movimiento por medio Después de los eso. campamentos, Mira. porque le unen tanto a las personas que sentís que es un lugar muy lindo de Espectacular, estar. ¿verdad? Para seguir con eso. Qué interesante. ¿Y ustedes, las mujeres, también tienen así campamentos, encuentros? Nosotros también tenemos campamentos, tenemos retiros, tanto en la JF como en la JM tenemos lo que son los grupos de vida, que es un grupo de chicos que tienen tu edad donde vamos desarrollando distintos talleres, acuerdo a la edad en la que estamos, y tenemos también retiros, tenemos vigilias, así como estaba contando Henry, y también esas actividades son por separado y tenemos un montón de actividades en conjunto en el santuario, como son las misiones familiares schoenstattianas, después los universitarios tienen las misiones MTA, que son en Año Nuevo, y así tenemos actividades por separado y en conjunto, y ahora como familia también nos unimos para esta actividad que les vamos a estar contando. Qué espectacular, che, maravilloso eso. Bueno, y por último, antes, porque nuestro tiempo va pasando, ¿cómo hiciste para entrar? ¿Qué es lo que te entusiasmó? Hace un año me dijiste que ya te Sí. enganchaste. ¿Y quién por ahí te agarró, te estiró y te entusiasmó para ir al movimiento? Más feliz que nunca, un amigo me invitó a lo que era el santuario joven, lo que era un schoenstattiano, y yo a toda costa dije que sí porque era un mundo nuevo que quería conocer. Sí. Y de ahí no hubo vuelta atrás, porque conocí muchísima gente que, imagínense, como dijo Ceci, están desde las apóstoles, y en los JMs se llaman los pioneros de Schoenstatt. Entonces, imagínense tener amigos desde los 9, 8 años hasta terminar el colegio, tener 20 años, continuar con tu mismo grupo de amigos, forjar una relación que es inolvidable. Y entonces a mí me recibieron tan bien que me super amigué a todos, y la verdad que me encantó Schoenstatt. Ya, mira qué interesante. Che, ¿y vos, Ceci, cómo comenzaste? ¿Quién te atrajo por ahí? Realmente mi familia siempre estuvo en el movimiento desde muy chicos, estaban mi mamá y mi papá, pero bueno, a medida del tiempo, por cosas de la vida, no estaban más tan presentes, pero mis primas siempre estuvieron, y a mí me llamaba mucho la atención como ellas siempre volvían súper contentas, y yo siempre dije que para mí las chicas de la juventud tenían como un brillo especial, y yo decía, ¿En serio? ¿qué es lo que pasa en la JF? Que ¿Pero todas por qué? Porque se están- maquillaban todo con brillo. No, es otro tipo de brillo. Brillo que espiritual. viene de adentro, claro. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Ceci, en tu Nosotros casa? somos 3 hermanos. 3 hermanos. ¿Y vos qué número de los hermanos? Yo soy la del medio. La del medio, sándwich. Sándwich. La más querida. Sí. ¿Y vos cuántos son ustedes? Nosotros somos 3 hermanos también, y yo ¿Y vos? soy el menor de El dos menor de mujeres. todos. De 2 mujeres. Sí. Bendito entre todas las mujeres. Qué bien, che. Bueno, así entonces estamos conversando con estos jóvenes. Ellos son del movimiento de Schoenstatt, y sobre todo ahora vamos a volver enseguida, ¿verdad? Nosotros, y nos traen la propuesta que ellos tienen como movimiento y que nos quieren invitar también a nosotros. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Y es que estamos con Ceci y estamos con Henry, ¿verdad? Entonces, el Chaco, ¿eh? Tu bisabuelo, y además que viene, me dijiste de qué país era, de Irlanda. Irlanda. ¿Qué será? ¿Irlanda del Norte o Irlanda del Sur? No sabes, eso ya no sabemos. No. Tenés que indagar un poco, ¿eh? A ver de dónde. Está bien, los irlandeses. ¿Y vos, Ceci? ¿De dónde vienen tu Gorostiaga? Esos serán españoles, ¿verdad? Sí, españoles, pero hace mucho Y tiempo. por eso, ya. hace mucho ya. Sí. Los primeros colonizadores. Está bien. Bueno, ¿cuál es la propuesta que ustedes nos traen, Henry? Nosotros le queremos presentar la primera edición de la MTA Run. Ah, primera edición. Primera edición. ¿Y en qué consiste, Ceci? ¿Qué es lo que es eso? MTA RAM. MTA Run. English, RAM. Van a correr, ¿verdad? Sí, vamos a correr, que ahora está súper de moda correr. Es una propuesta muy linda. Esta corrida soñamos no solamente para mover el cuerpo, sino mover el alma en este año tan especial para nosotros como iglesia, que es el año jubilar. Esta corrida se va a desarrollar el 16 de noviembre, que además es el cumpleaños de nuestro padre fundador, el padre José Kentenich. Ah, ya. ¿Y qué número de cumpleaños? No sabes. Eso ya me hace de ver. 85. 85. Si no me equivoco. ¿De su muerte sería o 85 de qué? Yo también No, soy un sí, poco- desde su muerte. ¿De su muerte ya? Sí. Ya. Bueno, ustedes seguramente que van a saber más y después me van a seguir informando más de esos detalles, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo va a ser, Henry, toda esta corrida? Fecha, por ejemplo. Fecha, qué día, qué hora. Todos esos detalles me tenés que decir. Y quiénes pueden participar también, ¿verdad? Nosotros tenemos un circuito desafiante de 5 kilómetros. 5 kilómetros. Nosotros vamos a partir desde el Santuario Joven de Schoenstatt, que está en la calle Seferino Vega, entre Mariscal López y Quesada Asunción. La corrida cuenta con premiaciones generales divididas por categorías masculinas y femeninas. También contamos con un circuito de 1 kilómetro para los que les gusta más trotar, caminar y relajarse un poco más. También contamos para los niños un circuito de 100, 200, 400 y 600 metros. Así que todos están invitados. Che, ¿y cómo van a controlar todo? ¿O por horarios serán eso? Pues imagínate, si tenés 100, de 200, 300, 400, 500, 600, ahí ya tenés ya 6 corridas. Sí, por horarios. Por horarios. Están distribuidos. Ahora vengan todos los que van a correr de 100 metros, ¿verdad? Esto empieza a las 7 de la mañana y bueno, está invitada toda la familia, desde el más chiquitito hasta el más grande. También por eso está la de 1 kilómetro, para el que no le gusta tanto correr, pero igual quiere formar parte, quieren hacer este súper desafío muy lindo en familia que también va para una buena causa. Claro. Esta corrida está acompañada por la Fundación Magnificat, o sea, está organizada y también acompaña el Santuario Joven. Ya, qué interesante, che. Bueno, pero algo que todavía no me dijeron, lugar, ubicación, dónde, qué calles, por dónde comienza. Comienza, me dijiste ahí sobre Quesada. Claro, partimos del de Santuario ahí, Joven. del Santuario Joven. Y Y después, a ver, recorremos- ¿por dónde van a ir? Recorremos muchas calles del barrio Villamorra Ah, ya. hacia Mariscal López. Ah, ya. ¿Van a cerrar esos días Mariscal López entonces? Sí, vamos a cerrar Un poquito, una partecita. Una partecita, cuando se cruza por ahí. Sí. Yo pensé que iban a hacer ahí por Boyani, que Boyani es... También pasa por Boyani. También Sí. pasa. Sobre todo ese de 5 kilómetros, ¿verdad? Sí, Seguramente. Ya. ¿Y quién está así en la organización que mueve? Porque se trata que tienen que ver policía de tránsito, ¿verdad? Que tienen que cerrar. Contamos Después con tienen que- policía de tránsito, ambulancia, están todos los cuidados en los cuales están más que invitados a participar en la primera edición de la MTA Run, ¿verdad? Lo que me gusta es eso, primera edición. Claro. Así que Primera ustedes edición. son los fundadores, están comenzando. Sí, Y está después el año que viene comenzando. segunda y tercera y cuarta. Cuando Yo sigamos quiero creciendo correr esto. cuando sea la número 20. La número 20 recién. Yo quiero- yo creo que este año ya te tenés que sumar a correr. Y con ya tenés nosotros. como 90 años por ahí, entonces ahí la... Yo no soy muy buena corriendo, pero a Vas la a de correr. uno me anoto, a la de uno me anoto. Y decime, Ceci, justamente escuché que es de categorías. Sí. Entonces escuché de los niños. ¿Y cómo van a ser los niños, por ejemplo?
de tal edad a tal edad, así van haciendo las categorías. Sí, Van por edades. por edades. Desde los 4 años. De los 4 años. Desde los 4 los más Pero ahí son pequeñitos. las mamás las que van a correr entonces, ¿verdad? Los dos están invitados. Los niñitos. Hasta los 12 años, ellos pueden elegir si correr 100, 200, 400 o 600 metros. Y después en la corrida de 5 kilómetros, la más grande, contamos premiaciones divididas por categoría masculino y femenino. Repetime de nuevo la fecha y día. 16 de noviembre, falta poquito. 16 de noviembre. Cada vez nos acercamos más, ya es el mes que viene. Sí. A las 7 de la mañana. 7 de la mañana comenzamos. Todos presentes a las Todo 7 de la ahí. mañana. Pues sabes que yo nunca corrí, pero como somos vecinos aquí en Villamorra, entonces... Una caminata de 1 kilómetro. No, ¿qué caminata? Yo iba a correr. Por los Ah, 5 me kilómetros, encanta. ¿verdad? Y yo iba a correr ese de 5 kilómetros. Claro. El de 5 kilómetros. Bueno, edades, eso de 5 kilómetros, edades, ¿cómo será? O sea, todo el que quiera. Porque si corre uno de 17, 18 años conmigo, me va a ganar, evidentemente. Puede ser que sí, puede ser que no, capaz vos le ganes. ¿Ah, sí? Sí. Vos le vas a ganar a muchos jóvenes. No sé, bueno, pero puede ser. Che, Es por edades igual. La premiación. ¿Y quién les acompaña hacia ustedes? Ustedes son de la parte de los jóvenes, ¿verdad? Ustedes son los que están movilizando, se están entusiasmando. Y por ejemplo, ahora la cuestión de las premiaciones. Ustedes dijeron, lindos premios. ¿Qué, por ejemplo, me iba a ganar? Yo si me regalan un coche, por ejemplo, yo iba a ir a correr, me iba a matar y iba a ganar. ¿O todavía no tienen el coche? ¿Qué cosa? Como premiación, un coche, 0 Oh, kilómetros. Ojalá, pero hay un montón de premios, Hay ¿no? muchos premios. Pero Esta es la todavía- primera edición. Para Ah, la sí. quinta, para la Si, décima, si podemos alguien montar un quiere, coche ya. Ah, sí. claro. O si no, un tractor, bueno, entonces me gano un tractor y voy a traer en el día. No, mentira. Está bien. Bueno, pero les felicito, queridos jóvenes, que tengan esta iniciativa y tengan... Y ahora los jóvenes que le están ayudando, o sea, dentro del JM y JF, ¿verdad? Entonces, ¿se unen los dos? Sí, Para este... realmente es un equipo muy, muy grande con toda la familia de Schoenstatt. El equipo está formado por gente de todas las edades, desde 17 hasta, bueno, mucho más Hasta los grandes. últimos. Sí, hasta los últimos. Hay matrimonios que nos acompañan. O sea, realmente es un equipo grande que está conformado por toda la familia de Schoenstatt, por miembros de cada rama, también que pueden acompañar para que esta corrida realmente sea familiar y sea para todos. Buscamos que cada uno en esta corrida tenga su lugar y que sea una actividad súper divertida y sobre todo muy linda porque promueve lo que es la salud al ser al aire libre, la salud de cada uno y también compartir eso en familia es algo muy lindo. Qué espectacular. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos compartiendo aquí con Cecilia y con Henry, que nos están entusiasmando. Nosotros pues vamos a seguir con nuestro programa, pero vendrán otros también del mismo movimiento, ¿verdad? Que quieren seguir entusiasmándonos. ¿Cómo se llamaba? La MTA Run. Ahí está, la MTA Run. Vamos a repetir juntos, la MTA Run. Y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nuestro planeta está lleno de lugares hermosos. Uno de esos lugares muy especiales es el Valle de Wallendar, el pueblo de Schoenstatt en Alemania.
aquí pareciera que Dios deseara mostrarnos un pedazo de cielo en la tierra. Las flores silvestres embellecen los vastos campos y se mecen al ritmo de la brisa fresca, mientras los pajarillos cantan melodías de libertad. Al atardecer el cielo cobra colores únicos que solo la paleta del Creador puede lograr en una maravillosa obra maestra. La palabra Schönstatt significa hermoso lugar. Un sacerdote de 28 años, el padre José Kentenich, abrió un nuevo camino para que los jóvenes estudiantes en el seminario palotino en Wallendar, Schönstatt, siguieran a Cristo. En la convulsión que vivía su época, el padre Kentenich descubrió el llamado de Dios. El padre Kentenich invitó a los jóvenes estudiantes a colocar la capilla abandonada del cementerio en el valle de Schönstatt a disposición de la Santísima Virgen. Y a través de su amor, dedicación, autoformación y oración, le pidieron que ella iniciase a partir de esa capillita un nuevo impulso de fe y amor tan necesarios en nuestra iglesia y en el mundo. El primer hito fue una decisión muy profunda de fe de parte del fundador, padre Kentenich, aceptando y creyendo que Dios quiso comenzar algo nuevo. Este simple acto fue la primera alianza de amor sellada con la Santísima Virgen en la capilla de Schönstatt el 18 de octubre de 1914. Con el mismo espíritu, esta alianza ha sido repetida millones de veces en todo el mundo por muchas personas que han sido tocadas por las gracias de María en su santuario de Schönstatt. Schönstatt es para mí una opción de vida. Es donde puedes compartir tu fe, tus ideas y también tu vida, tal como la vives, por estar rodeado no solo de tu propia familia, tu esposa o esposo e hijos, sino también de una gran familia, aquellos que son miembros de la familia de Schönstatt. Nuestro hogar no es solo donde vivimos. Donde hay un santuario de Schönstatt, tenemos nuestro hogar común. Muy pronto, los grandes ideales del padre Kentenich y de los jóvenes fueron puestos a prueba al más alto grado durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quién se habría imaginado que este lugar pacífico sería atacado por los vientos de guerra y que los jóvenes estudiantes serían enviados al combate? El padre fue un gran pastor. El padre tenía una enorme cercanía a los hombres, tenía una gran comprensión para las dificultades de cada uno, para las luchas, para los fracasos, y a la vez ayudaba a que cada uno descubriera su grandeza, que descubriera su vocación, que se realizara, que fuera feliz. En este duro enfrentamiento de los poderosos en la tierra, la alianza que el padre José Kentenich sellara con la Santísima Virgen parecía totalmente insignificante, invisible. Pero la respuesta fiel del padre Kentenich y los jóvenes demostró que ellos estaban dispuestos a responder en forma heroica a la invitación de María a ser santos en sus vidas diarias. Así, un movimiento laical con una sólida espiritualidad mariana comenzó a desarrollarse y crecer, y de esta forma Schönstatt se iba extendiendo por toda Alemania. Se eleva nuestra alabanza filial en un cántico. Muchos estuvieron interesados en unirse a este movimiento laical, comprometido con la Iglesia y el mundo. Estamos en el santuario Coriglesia, corazón de la Iglesia, que tiene una misión especial para la Iglesia, para el mundo. Queremos contribuir para forjar en este mundo una cultura de alianza, que nuestra vida diaria se vuelva semejante a la vida de María. Pero Schönstatt tuvo que soportar las consecuencias del régimen de Hitler. El padre Kentenich fue enviado a la cárcel y más tarde fue llevado al campo de concentración de Dachau por 3 años. La actitud del padre fundador era muy clara. Tenemos que prepararnos
viene algo duro. Por eso vamos a coronar a la Santísima Virgen. La primera coronación en Schoenstatt fue el 10 de diciembre de 39, cuando en el santuario original se le dio la corona que todavía está allí, ¿no? Para expresar, querida Madre Teresa admirable, nosotros nos confiamos en ti. Tú eres la reina, tú vas a vencer, protege nuestro pueblo. A menudo, arriesgando su propia vida, nunca dejó de estar al servicio de los demás. Aparecen en Schoenstatt 2 Gestapo. Padre Kentenich, usted no va a seguir ahora. Algunos años después de su salida del campo de concentración, Schoenstatt y el padre Kentenich enfrentaron desafíos aún mayores. La Iglesia probó la fidelidad del padre Kentenich y del movimiento de Schoenstatt. En el Concilio Vaticano II se produjeron críticas muy duras a la forma de cómo había actuado el Santo Oficio. Como parte de este tiempo de grandes pruebas, el padre Kentenich vivió en Milwaukee, Estados Unidos, por 13 años, desde 1952 hasta 1965. Y más tarde el obispo de Münster se declara dispuesto a incardinarlo al padre Kentenich en la diócesis de él y a darle total libertad para que él vuelva a la obra. En 1965, en una audiencia con el Papa Paulo VI, el padre Kentenich fue devuelto a la familia de Schoenstatt como su fundador y padre espiritual. El padre regresa a Schoenstatt el 24 de diciembre, después de tener la audiencia, el 22 de diciembre, la famosa foto donde está entregándole el cáliz al Papa Pablo VI. Antes tiene la famosa conferencia sobre el regalo del santuario en Roma, que se lo entrega, lo hace responsable los sacerdotes diocesanos. Y cuando regresa, el 24, se habla del milagro de la Nochebuena, ¿no es cierto? Él, en un gesto muy bonito, primero, después de Frankfurt, va a Limburgo, que se encuentra en el camino, va a saludar y a despedirse del provincial palotino. Regresó a Schoenstatt, Alemania, donde dedicó todas sus energías a la familia internacional de Schoenstatt, desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, hasta su fallecimiento en 1968. El 9 de junio de 1968 fue bendecida la Iglesia de la Adoración, pero el padre Kentenich no pudo estar presente porque estaba enfermo. Para nosotras su presencia era importante porque la Iglesia era su promesa, como agradecimiento a María por proteger a Schoenstatt del nacionalsocialismo y de la guerra, que nada aquí fue destruido, especialmente el santuario original. Por eso queríamos que él celebrara misa en la Iglesia de Adoración. Para nosotros fue una profunda experiencia que él celebrara la misa el 15 de septiembre. El padre Kentenich falleció en la Iglesia de Adoración en el monte Schoenstatt, lugar donde también se encuentra su tumba. Hoy miles de peregrinos visitan el santuario original y otros santuarios filiales de Schoenstatt en el mundo, buscando responder al llamado de María y Jesús para ser santos y llevar el Evangelio allí donde están, donde viven y trabajan. Schoenstatt es mi vida, es mi misión, y esa misión es anunciar a María al mundo, extender su reino, que su Hijo Jesús reine en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Por eso Schoenstatt no solo se limita al trabajo espiritual y en las parroquias, sino también abarca el desarrollo humano, social, integral de las comunidades en las que vivimos. En todo el mundo se han construido más de 200 centros de Schoenstatt. El punto principal de cada uno de ellos es una réplica exacta del santuario original de Schoenstatt. Schoenstatt es para mí pasión, Schoenstatt es para mí juventud, Schoenstatt es para mí una nueva persona con María, llevándola a todos,
la Virgen peregrina yendo a las periferias, hacia todos, para cambiar los corazones, llevando las gracias de Jesús. Hoy estamos convencidos de que la Santísima Virgen escuchó su pedido el 18 de octubre de 1914 y selló una alianza de amor con el Padre Kentenich y los jóvenes. Fue precisamente en ese momento que nació el movimiento de Schoenstatt. Schoenstatt has given me strength through my college studies. Thanks to Schoenstatt, I have gotten a lot closer with my family. The Virgin Mary, as my second mother, has brought me a lot closer to my sister. I love Virgin Mary. Despierta ante nosotros la luz de tu mañana cerrada. Después de 100 años, hoy día recordamos al Padre Kentenich, fundador del movimiento apostólico de Schoenstatt, por su inmenso legado como padre en un mundo carente de modelos de paternidad, y su amor por la Santísima Virgen como la mejor forma de llegar a Cristo Jesús. Reina avanza al pie del santuario, estamos tus aliados delante de nosotros. Todo aprobado ya está en nuestro circuito. Ya está todo aprobado. Entonces para ese día tengo que tener en cuenta, porque yo en ese horario suelo pasar por esas avenidas. Pero ese día va a estar corriendo me con voy, nosotros. yo corriendo para ir a hacer la misa, domingo, ¿es verdad? ¿Domingo? Domingo. Viste, yo ya está corriendo por ahí. Entonces yo voy a tener, ¿qué fecha era? 16 de noviembre. Entonces mi tráfico ya tiene que ir por otro lado. Ahí te cuento, padre, como queremos cruzar la Puerta Santa, ¿verdad? Sabemos que cruzar la Puerta Santa también tiene cierto requisito, ¿verdad? Claro. Estar en poder confesarnos, participar en la misa, comulgar. Entonces, los días previos que vamos a ir a retirar las remeras y eso, queremos tener confesiones para que la gente se vaya preparando también el corazón, ¿verdad? Entonces, queremos tener confesiones. Estás totalmente invitado, padre, si es que querés acompañarnos. ¿Pero para ir a confesar o para correr? Para confesar y para correr. Hay que empezar a entrenar ya también. Así como hay que preparar el corazón, hay que preparar también el corazón. Bueno, la inscripción de la corrida, 60.000 guaraníes. 160.000. 160, subió más ahora. Yo escuché 60. Bueno, 160.000 guaraníes, muy bien. La inscripción para la confesión conmigo, ¿cuánto le vamos a cobrar? Ay, ese... Ahí se quedaron toditos callados. Se quedaron callados. No pusieron en la inscripción usted. No tuvieron cuenta. Si vos estás ahí para confesar, vos vas a correr totalmente. ¿Sí? Padre, claro que sí. Está bien, bueno, les quería probar nomás, a ver qué tal ustedes, cómo reaccionan, si son jóvenes rápidos. Y vos que sois alumno salesiana, tenía que así saltar enseguida, ¿verdad? Totalmente. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, Luján y Camila. Entonces, aquí las dos que están continuando la primera parte estuvieron Henry y Cecilia, que nos hablaron ya ustedes también con otros datos. Nosotros en esta última partecita, este último bloque, sobre todo queremos, ya hablamos algo, ¿verdad?, de todo lo que significa el movimiento también de Schoenstatt y el movimiento de los jóvenes, tanto el JF y JM, ¿verdad? Que es espectacular. Y más con estas actividades que están haciendo y que tienen un objetivo, el pasar la puerta santa, decían ustedes. Y dentro de este marco, les voy a pedir a ustedes que nos dejen así algún mensaje, especialmente para los jóvenes, para las familias, para todos los que también quieran participar
Y quiero que me vuelvan a hacer un poco como una síntesis, a ver todo lo que va a suceder, cuándo, dónde, hora, circuito, en fin, inscripciones, precio, porque eso algunas veces la gente mira así y, entonces no voy a correr nomás. O si no, al revés, voy a toda la familia, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién va a comenzar? ¿Sí? ¿Vos querés comenzar? Cami, ya le pasó luego la pelota, ¿verdad? Bueno, empiezo yo, me dijeron. Sí. Nada, invitarles a todos a que sean parte, a que puedan vivir este momento en familia y todos juntos como familia que estuvimos diciendo que somos. Las inscripciones están ahora 160.000, no van a subir más, ese ya es el último precio. Y eso incluye la remera, la medalla. Para los niños es más barata la inscripción, es 80.000 guaraníes. Sí, no incluye remera para los niños porque son distancias más cortitas. Pero nada, están todos invitados. Domingo 16 de noviembre a las 7 de la mañana es el primer grupo que sale, porque como contaron Ceci y Henry, van a salir en tandas. Ya. Y el primero es 5 kilómetros, después 1 kilómetro y después los niños. ¿Cómo se suele hacer? Por ejemplo, si yo me voy adelante, estoy ganando la carrera, ¿cómo yo sé cuál es el camino por donde tengo que ir? ¿Me dan primero un circuito? Yo tengo que saber. Sí. Para no equivocarme. ¿O hay todo un sendero que se muestra? Yo nunca hice una corrida, aquí por lo menos. Y la verdad, padre, nosotros ¿O tampoco? Nosotras tampoco nos Está bien. Viste que ustedes también van a correr, entonces. Claro, y claro, estamos entrenando ya. Ya están por entrenando. eso, como dice Luqui, preparamos el corazón y también nos preparamos nosotros. No Físicamente. hace falta ser un corredor súper primera, excelente claro. de primera para anotarse en esto, sino tener las ganas de cruzar la Puerta Santa Claro. y correr o caminar o trotar como lleguemos, pero en familia. Ya, espectacular. Y lo del circuito que preguntó el padre, las calles, como va a ser en la calle, van a estar cerradas, entonces se va a notar cuál es el circuito por el que vamos a ir pasando. Espectacular. Y bueno, y vos, Luján, ¿qué mensaje querés dejar a los jóvenes, a las familias, que se entusiasmen un poco también, ¿verdad? Con esta hermosa corrida del 16, dijiste, ¿verdad? 16 de noviembre. Ya está llegando. Ya está llegando. Y les animo realmente a que se animen a participar, se animen a, de repente, un poco de un desafío. A mí me asusta un poco, yo estoy entrenando 5K, parece un montón, pero hacerlo desde el corazón, pensar realmente qué queremos pedirle hoy a María, pedirle algo, agradecerle por algo que ella tanto siempre nos regala, cruzar esa puerta santa de la esperanza en este año tan importante, tan significativo para la iglesia, y hacerlo en familia, que es justamente el objetivo de nuestra fundación, que es con la que estamos organizando. Es el Magnífica, me dijiste que se llama. Magnífica, su objetivo principal es apoyar a las hermanas de María de Schoenstatt, que trabajan acá con nosotros, nos asesoran, nos apoyan, y el objetivo de estar para la familia, ¿verdad? Claro. Entonces queremos hacerlo en familia unida en Dios, que bueno. ¿Dónde es el lugar de inscripción? Hay un link. Link. ¿Cómo hay que poner? Pueden buscar en Instagram MTARAM. MTARAM. MTA.RANPI. El Instagram. MTA.RANPI. En inglés. RUN. Hay que decir que en inglés, pues si no le pones RAN y le sale un ratón, ¿verdad? RAN. Y después, punto. No, sin punto. Sin punto. MTA.RUNPY. Bueno, ahí está. Más lindo todavía. La inscripción es la página web ensusmarcas.com.pi. En sus marcas. Así la empresa que nos está ayudando a organizar. Entonces vos entras en el Instagram y ya vas a encontrar el link que te va a tirar a la página web, todas las informaciones. Estamos también preparando el corazón desde la página web, entonces a veces tiramos como que posteos para preparar también el corazón. Qué interesante. Bueno, después al concluir también yo les voy a volver a esperar aquí a algunos de ustedes para que me traigan fotografía, video, todo el resultado, lo que significó. A vos, lo que te vamos a esperar ese día, padre. Yo voy a estar ese día y quiero que me filmen también ustedes, ¿verdad? Claro que Pero sí. para otro programa, ¿verdad? Donde ustedes van a mostrar y van a decir, mira, este padre fue el resultado, esto es lo que estuvimos hablando un mes antes, ¿verdad? Y bueno, miren cómo la gente respondió y mira qué lindo que es. Como jóvenes, para que nos entusiasmemos todos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Bueno, yo les agradezco a ustedes, primero a Henry y a Ceci que estuvieron antes que ustedes, ¿verdad? Ahora a Camila y a Luján que continúan entusiasmándonos con este MTA Run. Así es que todos tenemos que sumarnos. Y nosotros siempre vamos concluyendo, ustedes saben, jóvenes, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya que ustedes hablaron mucho también de las Matters,
que nos acompaña siempre, esa mamá que quiere que hagamos ese pasaje, ¿verdad?, hacia su Hijo Jesús, pasar por la puerta santa, que es el objetivo principal que ustedes están proponiendo, incluso que van a ofrecer un día de confesión antes de esa corrida, y siempre luego hay ahí muchas posibilidades, ¿verdad?, de encontrarse con el sacramento de la reconciliación. Vamos a leer un poco desde la palabra de Dios la primera carta que escribió San Pablo a los Corintios, el capítulo 9, del 24 al 27, dice: corran de tal manera que obtengan el premio. Todos los que compiten en los juegos y corren se someten a un entrenamiento estricto. No, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. Queridos amigos, entonces esto es interesante, ¿verdad? Porque aquí Pablo nos está hablando del correr, el ponerse entonces siempre. Y que no me ganen otros, dice, pero en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque nosotros vamos a correr, decíamos, pero no nos interesa si llegamos primero o segundo. Igual tenemos medalla. ¿Verdad? Medalla, sí. Todos tenemos medalla. Y sobre todo lo más importante es que tenemos que apuntar hacia una verdadera corrida. Y ahí sí también todos tenemos medalla en la medida en que respondemos a esa verdadera conversión que nos ofrece el Señor. También la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 1 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que este versículo, también la carta a los Hebreos, nos está invitando a vivir la vida cristiana con paciencia y perseverancia. El correr siempre nos cansa, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos que ser perseverantes. Sobre todo ese de 5 kilómetros. De 1 kilómetro había también, ¿verdad? De 1 kilómetro. Y después el otro de 5. 5. Ya, 1 kilómetro y 5. Bueno, yo voy a ver bien si de 1 o de 5. El de 5, padre. ¿Qué hora va a ser el de 5? No saben todavía. El de 5 sale a las 7 de la mañana. Ah, también. El de 1 kilómetro sale, creo que un poquito después, porque van a llegar rápido. Sí. Bueno, tengo que ver ese día porque yo siempre tengo misas, ¿entiendes? Pero ¿a qué hora tenés la misa? Y yo tengo de las 6 de la mañana. Las 6, las 9, las 11, y las 5, si corres las de las 7 ya vas a estar liberado para llegar a la misa a las 9. Voy a hacer una misa bien corridita. Sí, tal cual. O si no, voy a buscar algún sacerdote que me pueda sustituir, ¿verdad? También. ¿Y cuántas horas más o menos me va a durar esa corrida? ¿5 kilómetros? 5 kilómetros, según los expertos corredores, sí. El primero en llegaría en 18 a 20 minutos. ¿Qué? Sí, pero yo no sé si les creo tanto, padre, porque yo estuve entrenando últimamente y hago un 40 por ahí. Y después el resto de los mortales vamos a llegar en 40 minutos, 1 hora aproximadamente. ¿En serio? Bueno, vamos a probar entonces, a ver en cuánto llegamos. Si dicen 18, yo voy a llegar en 17, ¿está? Así que hacemos récord. Claro. Hacemos un récord con el MTA Run. Bueno, así nos vamos despidiendo y yo les dejo como siempre la bendición también del Señor. Les agradezco a ustedes, jóvenes, y a los que estuvieron anteriormente, Ceci, Henry, aquí a Camila y a Luján, que nos traen esta hermosa posibilidad de que todos nos encontremos como familia y sobre todo que todos hagamos esta corrida, pero ¿hacia dónde? Hacia la puerta santa, al encuentro con Dios siempre en nuestra vida, haciendo lo que Él nos pide. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Vamos a saludar y hagan un adiós ahí. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.